Las viejas calles de la Ciudad de México vieron nacer en los albores del siglo XX a la Universidad Nacional. Ocupó valiosas construcciones y a la par que desarrollaba actividades académicas y culturales, daba vida a sus cafés, librerías, teatros y demás sitios de esparcimiento en lo que habría de conocerse como barrio universitario. El espléndido edificio que alberga el Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México fue concebido a principios del siglo XX para albergar al Instituto Geológico Nacional, uno de los primeros centros de investigación científica que se crearon en el país. Al cabo del tiempo, la prestigiada institución sería el origen del actual Instituto de Geología de la UNAM. Ejemplo clásico de la arquitectura porfiriana, el museo se integra de forma natural con la también centenaria Alameda de la colonia Santa María, para conformar un disfrutable espacio que se ha convertido en uno de los sitios favoritos de muchos capitalinos y en el corazón de esta orgullosa zona de la Ciudad de México. Nos encontramos enfrente del kiosco Morisco, que representó a México en la Exposición Internacional de San Luis, Missouri, de 1904. Se encuentra en el corazón de la Alameda de la colonia Santa María la Ribera, una de las primeras que se crearon cuando empezó a crecer la Ciudad de México a mediados del siglo XIX, sobre los terrenos de los ranchos y haciendas que la rodeaban. Aquí, enfrente de este bello kiosco Morisco, que se ha vuelto un símbolo de la colonia, se encuentra el Museo de Geología, maravilla que hoy vamos a visitar. Para la tecnocracia que dominó el país durante los más de 30 años de la larga dictadura porfirista, la búsqueda del desarrollo económico que nos llevaría a ser una nación moderna y civilizada fue una prioridad. Y a la par del crecimiento de pujantes industrias como los ferrocarriles, la electricidad, la minería y el petróleo, se dieron algunos pasos importantes para formar a los profesionistas mexicanos en los secretos de la ciencia y la tecnología. En la arquitectura y el urbanismo, la modernidad llegó a través de la asimilación de diversas corrientes provenientes, sobre todo de Europa, que inspiraron a los arquitectos locales. Grandes y estilizadas obras propiciaron una transformación en la imagen de la ciudad, la cual deliberadamente se alejaba de la tradición constructiva del virreinato. El Museo de Geología es clara muestra de estas modernas transformaciones. Concebido para ser utilizado como un moderno instituto de investigación científica, contaba con áreas para laboratorios, así como con espacios destinados a un museo cuyas salas de exhibición permanente se encargarían de divulgar el conocimiento de las ciencias de la época. Inaugurado en 1906, su arquitectura responde al estilo ecléctico, que caracterizó la mayoría de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX, y es obra del arquitecto Carlos Herrera López en colaboración con el ingeniero José Guadalupe Aguilera Serrano. Entonces este edificio se empezó a construir en 1900, se terminó en 1904 y se inauguró oficialmente en 1906 a la sazón del 10º Congreso Geológico Internacional. Entonces, como podemos ver, la relación, de hecho, la presentación oficial del edificio en 1906 se hace en la inauguración en el Palacio de Minería, y posteriormente las ponencias o algunas de las actividades del Congreso ya se hicieron en el recién inaugurado Instituto Geológico Mexicano o Instituto Geológico Nacional, que es como indistintamente se usan los nombres y se pueden ver en algunos de los detalles de los biselados de las ventanas y cosas de ese tipo.
el símbolo de los geólogos, que además ese símbolo de los geólogos como que se esmeraron en que fuera un símbolo muy mexicano, porque tiene su volcán, tiene, o sea, como que tiene el paisaje mexicano, que se ve que eso ha de haber sido también una influencia muy interesante de José María Velasco. En toda la construcción predominan los detalles franceses, muy valorados por los arquitectos del momento, detalles que se integran perfectamente, sobre todo con motivos prehispánicos. La fachada, labrada con roca volcánica, procedente de Los Remedios, Estado de México, tiene forma cuadrangular con 3 bloques casi iguales. En los frisos luce un hermoso trabajo de cantera, mostrando en alto y bajo relieve fósiles de peces, conchas y reptiles, y además se observan las inscripciones de algunas de las ciencias de la Tierra, como la geología, la paleontología, la química y la mineralogía. En el cuerpo central destacan 3 arcos de medio punto decorados, que anticipan la entrada al museo. En el primer piso existe una pequeña terraza con 8 columnas de estilo jónico, que albergan 4 medallones elaborados en bronce con los bustos de famosos pensadores de las ciencias de la Tierra. Para los vecinos de la colonia, el gran reloj que corona la fachada del museo ha marcado la hora durante generaciones. El Museo de Geología, lo que hoy se conoce como el Museo de Geología, fue un edificio hecho con una intención particular, que fue un edificio con un diseño particular, uno de los pocos edificios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hasta las chapas o las perillas de las puertas tienen los emblemas o el emblema característico de la geología. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar que quizás es uno de los edificios con más historia dentro de los edificios históricos de nuestro país. El Instituto Geológico, hoy Museo de Geología, se edificó en un amplio predio de la naciente colonia Santa María la Ribera, la cual se convirtió en un símbolo de la modernidad urbana, por ser la primera colonia planeada y fraccionada de la capital. En sus inicios abarcaba 53 manzanas, con calles amplias con sugerentes nombres de árboles y flores. Originalmente el museo ocupaba el número 2728 de la calle del Ciprés, la cual se convirtió en la calle Jaime Torres Bodet. A partir de la fundación de la Universidad de México por don Justo Sierra en 1910 y de su expansión en años posteriores, la nueva Santa María comenzó a ver deambular por sus calles a muchos universitarios que tenían como sitio de reunión la Alameda. No era casual. A unas cuadras de allí, en la ribera de San Cosme, se encontraba el edificio de Mascarones, sede primero de la Escuela de Música y de los cursos de verano para extranjeros de la UNAM, y posteriormente, a partir de 1936, de la Escuela de Altos Estudios, antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras. Muy cerca también, en la calle Enrique González Martínez, estaba el Museo de Historia Natural, hoy conocido como Museo del Chopo. A partir de los años 70 del siglo XX, el Chopo fue recuperado por la UNAM y desde ese momento se convirtió en sitio de reunión de los jóvenes y uno de los centros culturales alternativos más importantes del país. La efervescencia cultural de esta colonia sí fue alta, porque fue una colonia clase mediera que aglutinó a ingenieros, a literatos, a sabios, positivistas y demás. En Santa María la Ribera se refugiaban las familias de la clase media de la provincia, los Azuela y demás. Yo viví esa colonia Recoleta como si viviera en Guanajuato. Íbamos los mismos viernes primeros a comulgar, íbamos a los ejercicios espirituales, pues, a las posadas. Éramos todas las runflas de las familias que vivíamos por allí. La muchachada, pues nos reuníamos y hacíamos las posadas. Las leyendas que corren por las calles de Santa María la Ribera son muchas.
Se dice que miembros de la famosa banda del automóvil gris, así como el buen ladrón Chucho el Roto, se refugiaban en la tranquilidad de las calles de la nueva colonia. Y viejos vecinos cuentan igualmente que el gran compositor José Alfredo Jiménez era residente de la colonia. Y Santa María era el pasado. Los cines que había allí, el cine que duraba, que costaba como 2 pesos y eran 25 películas los domingos, ¿verdad? Y todavía comprabas un helado con chochos. ¿Te acuerdas que eran unos barquillos con chochitos arriba? Bueno, en fin, era muy bonito. Estamos en la gran escalera que adorna el vestíbulo del Museo de Geología. Fue realizada en Alemania a principios del siglo XX, en estilo Art Nouveau, de moda en la época. Es en herrería y mármol y está primorosamente decorada con flores y hojas de acanto. La iluminación penetra por un gran domo que cubre el vestíbulo, que se ve tenuemente matizada, por la que penetra por esos notables emplomados que también fueron realizados en Alemania y que representan paisajes de México. Pero la joya de la corona son, sin duda, los óleos que pintó nuestro gran paisajista mexicano, José María Velasco, que representan la evolución de la vida desde su creación en el mar hasta la aparición del hombre. Al ingresar al museo y subir la increíble escalera, además de contemplar las obras sobre temas científicos que el gran pintor José María Velasco realizó como miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, también podemos disfrutar de 7 bellos emplomados con paisajes del país pintados por el propio Velasco, uno de nuestros más prestigiados artistas en el arte del paisajismo. Siguiendo el recorrido por la parte de arriba del vestíbulo, llegamos al área de la dirección del museo, donde se encuentra la sala de juntas o sala de directores, misma que conserva en sus muros una esplendorosa decoración de terciopelos, enmarcados en finas maderas talladas. Una pintura en el plafón muestra artísticamente una alegoría del estudio de la geología. Y los muebles elaborados especialmente para el museo tienen grabado un mazo y un martillo, elementos integrales del emblema del Instituto de Geología.
El vestíbulo da acceso a las distintas salas iluminadas en buena parte por la luz natural que entra por los grandes ventanales, permitiendo la contemplación de las vitrinas más bellas que uno puede imaginar. En ellas se muestran las distintas colecciones de más de 500 especies de minerales, meteoritos y rocas de todo México y del extranjero. Muchas parecen joyas preciosas. La sala principal del Museo de Geología es una de las preferidas por los visitantes. Nos recibe con el esqueleto de un inmenso mamut que es la culminación de diferentes investigaciones a lo largo de muchos años de trabajo de varios investigadores. También pueden observarse diversos ejemplares del reino mineral que impactan por su forma y color. Muy a tono con la divulgación de la ciencia y la tecnología, los vitrales de la sala principal, la máquina de extracción por fuerza hidráulica, así como el que ilustra el sistema de bombas en una mina antigua, según el libro de Mines d'Agricole de 1580, son un tributo al esfuerzo de los técnicos y trabajadores de la industria minera. Al fondo podemos observar otro bello vitral representando el interior de la famosa mina de sal polaca de Wieliczka. El museo está lleno de vitrales, son vitrales, digamos, extranjeros en donde se tomaron escenas de libros relacionados con la minería y con libros antiguos relacionados con las ciencias de la tierra, y se toma un vitral muy interesante que es un vitral que nos refleja una mina profunda, una mina muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros en México, porque nosotros explotamos nuestra sal de minas que en realidad no es una mina, sino es una laguna costera que simplemente se deja que el agua se evapore y recogemos la sal. En los países donde no tienen tanto sol y no tienen esa bendición que nosotros tenemos, las minas las explotan, la sal la explotan de minas en donde tienen que hacerlo a profundidad. Y una de esas minas es una mina que está en Polonia, en la población de Bielska, y es una mina que ancestralmente se ha explotado, se conoce desde la Edad Media y de hecho ha sufrido unas transformaciones y hoy es una especie de patrimonio de la humanidad por la historia que tiene. O sea que esos detalles son detalles que aparte nos están remitiendo a la historia, remitiendo a escenas, digamos, impensables en otro tipo de edificio, nos están poniendo en contacto con la geología, en este caso con la minería. Culmina este homenaje a los investigadores y técnicos que han desarrollado las ciencias de la Tierra y con una estatua en honor a José G. Aguilera Serrano, creador de la primera Carta Geográfica de la República y primer director del Instituto de Geología. La sala de paleontología exhibe una atractiva colección de fósiles de invertebrados y vertebrados, que en su mayoría proceden de lechos fosilíferos marinos. Están ordenados con base a su edad geológica, es decir, se sigue un orden cronológico de los periodos del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Los fósiles de vertebrados en su mayoría son del Pleistoceno, pero también existen increíbles muestras del Mesozoico, como el dinosaurio pico de pato y el ictiosaurio. Otro espécimen que llama la atención es el cráneo del dinoterio de la edad terciaria. Es subyugante ir descubriendo cómo evolucionó la vida, desde esos primeros pequeños organismos que poblaron la Tierra a través del tiempo, hasta llegar a los más recientes como los elefantes y el caballo.
En la sala de minerales se muestra parte de la belleza que nos brinda la naturaleza. Los ejemplares exhibidos son de gran importancia por su aplicación en las diferentes industrias y como ornato. Dentro de la sala de minerales se ha destinado un área para la exhibición de una magnífica colección de meteoritas encontradas en México y en diferentes partes del mundo. Entre las de México se encuentra un fragmento de la meteorita de Allende, caída en Chihuahua, que es una de las rocas más antiguas conocidas en la Tierra, con una edad calculada en 4.500 millones de años. Es un meteorito que cayó en 1969 en el estado de Chihuahua, y que de alguna manera ese meteorito lo que representa, o sea, la historia que nos cuenta, es la historia del sistema solar, porque no es ni un planeta ni un cometa que se formó, sino es como una especie de embrión de la nebulosa solar que no se desarrolló y que durante más de 4.600 millones de años estuvo flotando en el espacio y que por bendición divina en 1969 cayó en México. Y ahora hay mucha gente, no nada más mucha gente, sino así como hay peregrinaciones a la Basílica, también nosotros tenemos peregrinaciones de gente que vienen a ver porque realmente sí se solazan o se emocionan de ver un objeto de esa naturaleza en el Museo de Geología. En esta sala se exhibe también una de las colecciones más completas de rocas provenientes de diversos lugares del país y del extranjero. Entre las rocas ígneas podemos observar diferentes tipos de granitos con una gran variedad de colores. Junto a estas, dentro de las rocas extrusivas o volcánicas, se exhiben basaltos, riolitas, andesitas y las atractivas obsidianas, entre las que se encuentran las que utilizó el hombre primitivo para hacer armas y herramientas. Al salir del museo, el visitante se encontrará con el acogedor entorno de la Alameda de Santa María la Ribera, el primer jardín público establecido fuera del antiguo centro histórico de la Ciudad de México. Al centro de este tradicional espacio que recibe miles de visitantes cada semana, se colocó en 1910 el maravilloso kiosco morisco, símbolo indiscutible de esta colonia. Obra del ingeniero José Ramón de Ibarrola, el kiosco que representó a México en la Exposición Internacional de San Luis, Missouri, y que ante la complejidad de su diseño sustentado en columnas metálicas, fue construido en Pittsburgh hacia 1884.
Esta visita al Museo de Geología nos ha transportado al pasado, a una época en que comenzaba a forjarse el México moderno, con la creación de instituciones científicas que, como complemento a su labor, conformaban notables colecciones como las que acabamos de ver. Además, nos permitió pasear por la bella colonia Santa María la Ribera, que en su traza de construcciones nos permite ver el desarrollo urbano que tuvo la Ciudad de México en el siglo XIX, que abrió el paso al desmesurado crecimiento que ahora tiene esta urbe fascinante, en donde convive tradición y modernidad. No dejen de venir a visitar este maravilloso museo y aprovechen para pasear por la encantadora colonia Santa María la Ribera.